¿Qué es lo que ha pasado esta semana? Esta semana ha pasado algo impactante que ha expuesto de una manera brutal qué es lo que está pasando dentro del gobierno y cuáles son las dificultades enormes que enfrenta, al margen de su impericia y errores de gestión, el presidente Alberto Fernández. En Europa le fue bien. Le fue bien en el contexto de lo que iba a buscar, apoyos para renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Ya lo va a contar ahora María Laura Viñola explicando el porqué. Es un momento propicio para la Argentina para encontrar este tipo de apoyo, que no significa que le haya ido bien, que la Argentina no va a pagar. Que no significa que no haya una negociación compleja por venir. Que no significa que la Argentina tenga que asumir compromisos. Significa que el mundo no quiere que la Argentina caiga en default y que hay una circunstancia muy importante que lo ayudó al gobierno, que es la presencia del Papa, que generó contactos mano a mano que son importantes en el contexto de esto, que es apoyo para una negociación. Ninguna otra cosa más. Ninguna otra cosa más. Porque obviamente la Argentina no genera cariño en el mundo. Puede generar compasión, intento de ayuda, pero no genera cariño, ¿eh? Y nadie quiere el default porque se perjudican ellos también. Pero desde ese punto de vista, Alberto Fernández consiguió esto, ¿no? El contacto personal, y allí transcurrió la gira. Pero en forma no sorpresiva, a mí no me sorprendió, a muchos analistas tampoco, puede que algunos sí, a algunas personas en el mundo sí, Alberto Fernández se encontró con su principal problema acá. No tuvo el principal problema en Europa. El principal problema lo tuvo durante toda esta semana, como lo viene teniendo desde hace semanas y como lo va a seguir teniendo acá, con el kirchnerismo. La crónica permite destacar 3 o 4 cosas que marcaron claramente la presencia de esos problemas, que además el kirchnerismo se encargó de hacer correr rauda y rápidamente por todos los canales de comunicación. Apareció allí el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini. El procurador del Tesoro, más allá que tiene ese nombre económico, es el abogado del Estado. Es el hombre que defiende al Estado de los hechos que lo perjudican al Estado. Es una cosa increíble porque este es el hombre que se vacunó haciéndose pasar o figurando como personal de salud, él y su esposa. Eso es un hecho delictivo que él debería investigar, cosa que no está haciendo. Pero no solamente hizo eso, sino que además provocativamente salió a defender lo indefendible de su posición. Y junto con eso salió a marcarle la cancha a Alberto Fernández en el entuerto entre Federico Basualdo, el subsecretario de Energía, a quien Martín Guzmán, el ministro de Economía, que está 2 rangos por arriba del, quiso echar y no pudo ni podrá. Y entonces dijo Carlos Zanini, bueno, por supuesto, miren estas cosas que está ocurriendo con Martín y Federico Basualdo, que es un chico serio y demás. Además, deben saber cómo hacen las cosas, se deben arreglar y deben saber quién comanda. Que no es Alberto Fernández, es Cristina Fernández de Kirchner. Por eso Basualdo no se fue. Porque si hubiera comandado, si comandara, si encabezara Alberto Fernández, Basualdo ya no sería más subsecretario de Energía y no tendría Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, el verdadero problema que tiene de credibilidad. Pero no terminó ahí eso, porque además la aparición de Zanini, que ahora, ahí me dicen, ha pedido alguna disculpa, que no tiene ningún valor, ¿no? El daño es brutal. Ahora, esta aparición de Zanini, que nunca habla en ninguna parte, solamente en los medios oficiales para dar un mensaje, un metamensaje, apareció el proyecto de Máximo Kirchner para regular desde el Congreso todo el tema de las tarifas, algo que le quita potestad a Martín Guzmán,
y sobre lo cual Martín Guzmán estaba realmente trabajando. Martín Guzmán dijo en Europa, en estos días, el subsidio a los combustibles es un hecho flagrante de favorecer a los ricos, porque efectivamente, digamos, ¿no es cierto? Quienes tienen un buen pasar deben pagar lo que corresponde. Y el subsidio debe ser para aquel que no puede pagar. Que en la Argentina son muchos, esto hay que decirlo lamentablemente. Pero ahí apareció entonces Máximo Kirchner con un proyecto de ley antes, digamos, para claramente, ¿no es cierto?, limitar al ministro. Y después estuvo también el proyecto de Parrilli para quitarle al ministro potestad de utilización de unos fondos especiales que el Fondo Monetario Internacional, en el contexto de la pandemia, va a dar para países. Esto ocurrió con Alberto Fernández de viaje. Mientras Alberto Fernández seguramente se esmeraba en dar idea de que él manda, desde acá el kirchnerismo se preocupó en hacerle saber a todo el que quisiera que no es Alberto Fernández el que manda, que es Cristina Fernández de Kirchner la que manda. Y que las cosas se van a hacer según lo quiera, desee, indique u ordene la expresidenta en funciones. Este es un hecho brutal. Si esto lo hubiera hecho algún otro, lo hubiera hecho, por ejemplo, Julio Cobos, cuando era vicepresidente, lo hubieran tratado de destituyente. Ustedes saben que el tema del doble comando en el kirchnerismo no es nuevo. Ya ocurrió cuando vivía Néstor Kirchner en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, en lo personal acuñé un término que muchos tomaron después. Yo decía que Néstor Kirchner era el expresidente en funciones, porque mientras él vivió, había un comando compartido. Cristina Fernández de Kirchner no tomaba ninguna decisión sin consultarla con Néstor Kirchner. ¿Saben quién sabe muy bien eso? ¿Quién lo cuenta muy bien eso? ¿Quién lo vivió muy bien eso? ¿Quién lo tiene muy bien registrado eso en cada detalle? Alberto Fernández. Entonces, había una cosa que le llevaban a Cristina, él decía, vamos a consultarlo con Néstor. Cuando falleció Néstor Kirchner se terminó. Es decir, el tema del doble comando es, digamos, una realidad dentro del kirchnerismo. Por supuesto que en aquel momento tenía otra característica, porque Néstor Kirchner se cuidaba de cuidarla, utilizo el término, de cuidarla a Cristina. Nunca nadie lo escuchaba desautorizarlo públicamente ni nada por el estilo, pero adentro se generaban discusiones importantes porque el que mandaba, el que tomaba la decisión final era Néstor Kirchner. Esto ahora, digamos, tiene esa copia. Pero claro, es distinto, porque a Néstor Kirchner le interesaba cuidarla a su esposa, la hoy vicepresidenta. A Cristina Fernández de Kirchner no le interesa cuidarlo a Alberto Fernández, porque Alberto Fernández, en el proyecto de Cristina Kirchner, es un transcurrir, es un instrumento al cual ella debió acudir a pesar de ella para llegar al poder. Ya Alberto Fernández, en cuanto a la proyección futura, pasó. Ustedes han leído en estos días, por ejemplo, una información que viene circulando de fuentes muy serias que indican que Cristina o el kirchnerismo lo han mandado a medir a Daniel Scioli como posible candidato presidencial para el 2023. Así que claramente Alberto Fernández hoy, por lo menos hoy, puede cambiar, hoy no está en la proyección futura de Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Fernández ya fue desde ese punto de vista y verán cómo llegan al 2023. Pero claramente hay una decisión no solamente de ver cómo llegan, sino de esmerirarlo en forma permanente, en forma clara y en forma brutal. Porque esto es lo que es el kirchnerismo, ¿no? Es, digamos, es esa concepción del vamos por todo y somos nosotros. Todos los demás están afuera. Por supuesto que Alberto Fernández
ayuda mucho con su gris gestión para esto, ¿no? Los funcionarios que eligió no son los mejores, distan de ser los mejores. El gobierno de científicos que él en algún momento proclamó es un gobierno que no tiene ni científicos y además es un gobierno de penumbras, de gente con pocas luces, con poco voltaje, ¿no? Y esto uno lo dice con pena, porque la Argentina está pasando un momento muy difícil, que necesita de una dirigencia política en el gobierno prestigiosa, calificada en el sentido de demostrar capacidad, inteligencia, interpretación adecuada de la realidad. Mire usted ese lamentable comunicado de la Cancillería con el tema del conflicto del Medio Oriente, que en vez de aportar una solución a una situación muy difícil, no hizo más que generar un conflicto interno en cuanto a sus términos y demás. Esto es todo producto de funcionarios ineptos, ¿no? Que lo único que saben es ver cómo en su discurso se defienden con echarle la culpa al otro. Fíjense que en esta semana el principal problema de Alberto Fernández no fue la oposición. No fue ni Macri, no fue ni María Eugenia Vidal, no fue Horacio Rodríguez Larreta, fue el kirchnerismo. Y esto, digamos, tiene además un efecto que supera el tema de la negociación con el fondo. Con el fondo va a haber un arreglo, porque efectivamente el mundo no quiere que Argentina caiga en default. Pero con eso no se van a solucionar los problemas de la Argentina. Esa es una condición sine qua non. La Argentina necesita generar confianza y ser atractivo. Mientras ocurran estas cosas, el gobierno de Alberto Fernández no generará ningún atractivo para ninguna empresa distinta de aquellas que están aquí, que se quedan porque, bueno, tienen que quedarse. Esta es la realidad. Esto es lo que confirmó esta semana de viaje del presidente de la República, boicoteado por el kirchnerismo de aquí. Y demuestra que el principal problema del gobierno de Alberto Fernández tiene nombre y apellido. Se llama Cristina Fernández de Kirchner.